Hola, hola, bienvenidos al Reflejo de tu Alma. El espacio donde las historias de otros terminan siendo un poquito las tuyas también. Somos Gerald y Tati, dos psicólogas y amigas que creen que hablar de lo que sentimos puede ser liberador, transformador y hasta divertido. Así que sírvete un café, ponte los audífonos que aquí empezamos. Hola, hola, Oli. Bienvenidos a un nuevo episodio del Reflejo de tu Alma. Esperamos que estén muy bien iniciando este año con toda. ¿Qué más, amiga? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo vas? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te fue? A fin de año comiste mucha natilla, mucho bañuelo, mucho chicharrón. Qué rico, chicharrón. Sí, delicioso. Pasamos rico en familia, compartimos. Planes tranquilos, pero bien, delicioso y comimos muy rico. ¿Y tú? También comí mucho, pasé súper rico con la familia, con el esposito, muy rico todo. Qué rico, me alegra mucho. Bueno, hoy venimos con un episodio justamente de inicio de año, muy chévere. Vamos a hablar de un tema que creo que todos los hemos vivido de alguna manera, tal vez no igual que nuestra reflejada, pero creo que hemos transitado situaciones similares. Vamos a hablar un poquito de esos comienzos de año. Y yo quiero preguntarte, amiga, si tú alguna vez has sentido como la presión justamente de iniciar un año como con toda, como que tuvieras que dejar cosas atrás, como que el inicio de año fuera algo completamente nuevo y lo malo quedara en el olvido como si nunca hubiera existido. Yo pienso que sí, yo pienso que todos los años estoy como expuesta a vivir lo mismo, porque cada año yo digo, no, este año va a ser diferente, voy a entrar al gimnasio, voy a estar muy juiciosa con la alimentación y siempre tengo como nuevos proyectos. Obviamente espero que lo que pasó no tan bueno en el año anterior se quede allá y listo, pero pienso que eso también es como muy inevitable y que no tendría por qué ser así. Así es. ¿Y tú? Igual creo que los comienzos de año a veces son como confrontadores y aunque tal vez intentamos entrar con una nueva disposición, como con una nueva energía, no siempre es posible y pues a veces hay cositas de nuestro pasado que igual siguen habitando en el presente y que pueden llegar a ser dolorosas. Incluso la historia que traemos hoy, que la conversamos un poquito antes, hoy no va a ser tan improvisado, porque quisimos traerles un tema que, como les decía, pues tal vez nos puede traspasar a todos, pero desde un lugar más psicoeducativo, tal vez. Y justamente eso, a veces los inicios de año no pueden ser tan chéveres, tan especiales, porque pues la vida en ocasiones nos golpea y se hace un poquito difícil continuar. Es verdad, amiga, es verdad. Entonces, como ambas conocemos la historia, pero ustedes no, yo la voy a leer. Entonces empiezo. Hola, Gerald y Tati. Soy de no dar muchas explicaciones, así que voy al grano. Todo el mundo habla de empezar el año con ganas, con metas nuevas y claras, y yo no me siento así. El año pasado perdí a alguien que amaba mucho. No voy a entrar en detalles, pero su ausencia atravesó todo. Cumpleaños, domingos, Navidad. Sobreviví el año, pero no sé si decir que lo viví o que al menos disfruté alguna de esas fechas. Ahora empezó este nuevo año y me da miedo que al hacer planes, al ilusionarme, al reírme más, esté dejando atrás a esa persona, como si avanzar fuera a traicionarlo, como si un día despertara y ya no doliera tanto, y eso significara que entonces lo olvidé. No sé cómo se hace un nuevo comienzo cuando una parte importante de tu historia ya no está en este mundo. Quiero seguir viviendo para honrar a esa persona, pero a veces tengo fuerzas y otras veces no. Yo sé que esto es un duelo, pero no entiendo muy bien lo que siento. Bueno, como les decía, es un tema que justamente nos traspasa a todos. Los duelos finalmente los vivimos no solo por muerte o por pérdida de un ser querido, sino por cualquier otra situación de la vida, por cambios que afrontamos en la vida. Y hoy justamente les vamos a hablar de esas etapas que se transitan normalmente en los duelos, pero que pues no son como
estrictas, que sea un paso a paso que todos tengamos que atravesar. Ajá. Y que tampoco todas las personas las viven de la misma manera. Entonces, antes que nada, quiero como que conversemos un poquito de qué es un duelo, porque a veces sentimos que el duelo es solamente la tristeza y el dolor. Y en realidad el duelo es como ese movimiento entre el contacto con el dolor, claramente, pero también entre la necesidad de seguir viviendo, porque la vida continúa y a pesar del dolor, de la tristeza por la pérdida o por el cambio que estemos atravesando, pues la vida sigue y en ocasiones nos cuesta, y como nuestra reflejada lo dice, pues está esta partecita de quiero continuar, quiero seguir, pero también quiero honrar a esta persona y no quiero que por seguir viviendo mi vida, pues entonces eso signifique que la olvidé o que lo olvidé. Entonces creo que de entrada eso es importante para que lo podamos entender. Les vamos a hablar un poquito de esas etapas del duelo, basándonos en Kubler-Ross, que es como la autora que habla un poco más de estos temas y que habló más a profundidad de estas etapas. Son 5 etapas que de alguna manera, como les decía ahorita, no todos las transitamos igual, no es una escalera que vayamos paso a paso subiendo, sino que es más como la marea que está ondeando y a veces atraviesa mucho de la arena, otras veces no sube tanto, pero que está ahí, constante, todo el tiempo en movimiento, pero no es igual todo el tiempo. Entonces, perdón, amiga, antes de que tú continúes, yo quiero decir algo importante, y es que a pesar de que todos hemos pasado por un duelo, ya sea por ruptura amorosa, por algún tipo de renuncia que hayamos tenido, por ejemplo, un trabajo, por la muerte de un ser querido, o a veces estos duelos que se presentan cuando las personitas se van, por ejemplo, a otras ciudades, a otros países, que no solamente lo vivimos nosotros en ausencia de ellos, sino ellos porque se están despidiendo de un entorno al que estaban acostumbrados. Estos duelos dependen, y las etapas de los duelos dependen del significado que esa persona o que esa situación en ese momento tenga para nosotros. ¿Qué quiere decir? Que si mi vínculo no es muy fuerte o mi contacto no es muy constante con esa persona, o lo que yo siento por esa persona o lo que siento hacia esa situación no es muy fuerte o no significa mucho para mí, pues claramente yo no voy a vivir el duelo de la misma manera que lo va a vivir otra persona. Por ejemplo, puede que yo sea más apegada a mi abuela materna que a mi abuela paterna, y eso no quiere decir que si ambas no están, pues yo tenga que vivir el duelo de la misma manera porque son mis abuelas. No, simplemente que el vínculo con una es más fuerte, entonces claramente el duelo va a ser mucho más fuerte por esa persona con quien sostengo un vínculo que es como más intenso. ¿Sí? Eso me parece importante dejarlo claro, e incluso nuestra reflejada nos lo dice, es que me da miedo avanzar por temor a olvidarla, ¿cierto? No sé si tú has estado en esta situación de alguna pérdida, pero quiero que hoy nos enfoquemos en el duelo por pérdida de un ser querido, por muerte de alguien que significó mucho para nosotros, porque ya en otras ocasiones nos hemos enfocado en pérdida por ruptura amorosa, ya hemos hablado de las renuncias, del cambio de trabajo, si no es lo que nosotros esperamos, pero me parece importante que hoy sea diferente. No sé qué pienses, no sé si quieras que lo llevemos por ese lado, pues porque igual vamos a hablar de las 5 etapas que se pueden basar en otra cantidad de duelos, no por muerte, pero me parece importante que hoy, que nuestra reflejada nos envía esta historia que es significativa, que es importante y que seguramente va a conectar con muchas personas, hayan tenido una pérdida hace muchos años o no mucho tiempo, pues que se sientan de la misma manera entendidos, comprendidos y sobre todo como muy escuchados e identificados con lo que nosotros vamos a hablar hoy. Sí, amiga, me parece perfecto y tú lo has dicho súper bien. Creo que este es un tema que es muy necesario hablar porque poco se habla de la muerte, sobre todo. Creo que especialmente en culturas como la nuestra, occidental,
que vemos la muerte como una pérdida, como el dejar de existir, como la ausencia completa de esta persona en este plano terrenal, pues a veces un tema tabú, y cuando se empieza a hablar de eso, incluso a mí a veces se me pone con la piel de gallina, que uno de pronto piensa en sus seres queridos y uno dice, no, mejor cambiemos de tema, o no hablemos de eso que atraemos cosas. Sí. Entonces, claro, es como que un tema que pocas veces se habla, y creo que es muy valioso que tú lo pongas de esta manera, porque es necesario, y todos en algún momento, si aún no lo hemos vivido, pues en algún momento tendremos que perder a alguien cercano o apoyar a alguien que está transitando la pérdida de alguien cercano, y es importante a veces tener al menos los recursos emocionales para que se haga un poco más llevadero. No quiere decir que el dolor no vaya a existir, que no vayamos a sentir igual con intensidad la pérdida de esta persona, pero al menos tener algunos recursos para afrontarlo de una forma distinta, o por lo menos poder entender qué es lo que nos está pasando. Entonces, si te parece, empezamos. ¿Qué opinas? Me parece. Bueno, hay una primera etapa, como les decía ahorita, no es que esto sea un paso a paso, pero digamos que en la teoría está definido de esta manera, porque es como la forma tal vez más común de vivirlo, pero no es obligatorio que se viva de esta forma. Entonces, hay una primera etapa, que es la etapa de la negación, que es como no creer en la pérdida. Esta sensación de no puede ser cierto, normalmente sucede como recién se sabe la noticia, porque es como este estado de shock, y es una forma del cerebro protegernos, pues nuestra mente, nuestro cerebro prioriza la supervivencia. Entonces, claro, como sabe que el dolor a veces es tan difícil de transitar, entonces nuestra mentecita dice como no, esto no puede estar pasando, no es posible, es mentira lo que me han dicho. Un mecanismo de defensa. Exacto. Entonces, es completamente válido y normal cuando vemos a una persona que tal vez de principio no expresa ninguna emoción, porque hay a quienes les sucede que son capaces, cuando reciben la noticia, de inmediatamente presentar llanto, desahogarse, gritar, expresar lo que están sintiendo, pero hay muchos otros que simplemente guardan silencio y están ahí internamente como intentando procesar qué es lo que pasa. Entonces, es importante entender que a veces el duelo no se vive con llanto, sino tal vez con anestesia, como estar viviendo, levitando, como que no se le encuentra tal vez mucho sentido a lo que está sucediendo, y es válido y está bien. Entonces, puede ser este estado de shock tal vez una primera respuesta. Sin embargo, hay personas que pueden llegar a vivir esta negación incluso más adelante en un proceso de duelo. Bueno, la segunda etapa es la ira. No necesariamente esa rabia o esa ira externa que normalmente conocemos, de explotar, de estallar, sino más bien como otro mecanismo de defensa, como reproche, como culpa, más que rabia con lo que pasó o con esa persona que ya no está. Es rabia con nosotros mismos, quizás por no haber hecho las cosas de la mejor manera, por haber permitido que esa persona fuera a algún lugar, por no haber acompañado lo suficiente, por no haber estado presente lo suficiente en la vida de esa persona. Pero esto también físicamente se puede ver representado de otra manera, que es con taquicardia, con pulsaciones fuertes, con irritabilidad, pero a nivel interno pues tiene muchas otras cosas, ¿cierto? Que es esa culpa, lo que me carcome, todo aquello y todos estos pensamientos que están dentro de mí, dando rondita en la cabeza diciéndome, no hiciste las cosas bien, está pasando esto, es por tu culpa, así no se vea de esa misma manera. Y esta etapa que tú mencionas de la ira, creo que traspasa la siguiente etapa, que es la etapa de negociación. Y justamente en esta etapa de negociación, pues aparecen muchas emociones, no solo la ira, sino también otras que seguramente las vamos a mencionar ahorita, que finalmente la negociación es como ese intento por recuperar el control.
Entonces, claro, ya tal vez transité un poco de ira o de tristeza o de llanto o del estado de shock y entro como a querer ya recuperar primero el control de lo que estoy sintiendo, pero también como el control de la situación, llega a un estado tal vez como de una calma un poco rara, como de la estoy piloteando, la estoy llevando, pero aún internamente está como este cóctel de emociones. Entonces, en esta parte, recuerdo que ella dice ahí en una partecita como, quiero honrarlo, y creo que esta frase refleja muy bien esta parte de la negociación. Incluso esto me hace pensar en una frase de la película Coco, no sé si te la viste tal vez, sí. Que creo que es una película que nos habla de una manera muy bonita de la muerte. Y esta frase decía algo como que mientras exista alguien que te recuerde o que me recuerde, no sé muy bien cómo era, no te habrás ido del todo o seguirás existiendo en este mundo. No la tengo textual aquí en mi cabeza, pero algo así quería decir. Y tiene mucho sentido. Y creo que parte de lo que habla nuestra reflejada en la historia que nos comparte es eso, ese querer honrar al otro, es querer recordarlo, es querer tenerlo presente, es querer hablar del otro. Entonces esta etapa de negociación se vive a veces como, ya estoy transitando la emoción, quiero o necesito soltar o tengo esta idea de, para poder continuar mi vida tengo que soltar, pero no quiero olvidar. Y aquí hay algo que yo quiero dejar muy claro, y es que justamente para sanar en un proceso de duelo no es necesario soltar, ni olvidar, ni dejar atrás a ese ser querido, sino entender que los duelos no se superan, no se olvidan, simplemente son vínculos que se transforman, que ya es un vínculo con una persona que no está aquí físicamente, pero que es un vínculo que habitará para siempre en mí. Que de alguna manera siempre lo voy a recordar. Exacto. Y no es que, lo voy a recordar todos los días del padre, por ejemplo, sino que, por ejemplo, me puede recordar el olor al café a esa persona y ya. O sea, no es que sea por una fecha o por algo en específico. A veces simplemente se me viene a la cabeza alguien que ya no está y eso es recordar con amor. Si lo hago de esa manera es recordar con amor. Y que hay muchas cosas que finalmente son características de los vínculos que uno tiene, y en todos los vínculos hay características distintas. Entonces, claro, yo con mi pareja tengo cierta conexión o ciertas cosas y eso define nuestro vínculo. Contigo igual. Entonces, el día que esa persona especial falta, es como tal cosa de nuestra amistad significó esto o representaba esto, y cuando esta situación se presente, seguramente te voy a recordar con todo el amor del mundo y pues va a ser un momento especial para mí. Entonces, claro, que el hecho de recordar puede a veces implicar volver a sentir un poco de dolor, de nostalgia, de recordar a esta persona con algo de tristeza, pero hace parte también del proceso y está bien. Y llegará también el momento en el que puedas recordar a esta persona con amor, y que a pesar de que haya una partecita tuya que sienta nostalgia, pues tal vez ya no va a ser tanto desde este lugar de siento que me quiebro en pedazos, sino recuerdo a esta persona con tanto cariño y desde un lugar tan bonito que ya deja de ser doloroso. Y eso no quiere decir que hayas dejado de amar, todo lo contrario, amas tan intensamente que sigue estando en tus recuerdos, y eso está bien, y tenemos que aceptar también esa partecita. Sí, porque tú hablas de que el amor se transforma, pero yo pienso que el amor no solo se transforma en estas etapas del duelo, en recordar a una persona con amor. El amor todo el tiempo es en constante transformación, porque yo a ti no te amo de la misma manera en la que te amaba hace 10 años, que era una niña dulce e inocente, ¿cierto? Entonces a eso es a lo que voy. Siempre nosotros estamos recordando a la persona con un amor que, aunque sea transformado, no deja de ser amor. Y tú hablas de la tristeza, incluso esa es la cuarta etapa es la tristeza,
Y yo creo que se puede representar fácilmente o podemos explicarla con mucha más facilidad cuando nuestra reflejada dice, es que a veces me dan ganas, a veces no me dan ganas, hay días en los que quiero continuar y días en los que no. En esos días en los que ella no quiere continuar, no quiere decir que no tenga la capacidad de hacerlo, sino que emocionalmente no se siente bien para hacerlo. Esta etapa de la tristeza muchas personas pueden considerar que puede ser una de las primeras. ¿Por qué una de las primeras? Pues porque en el momento en que nos dicen que alguien falleció, en muchas ocasiones nosotros lloramos. Entonces, el llanto igual tristeza, y no siempre es así. Tú incluso lo dijiste, llanto igual shock, llanto igual ira, llanto igual negación. O sea, puede ser una cantidad de cosas. Lo que pasa es que a veces nosotros asociamos el llanto con tristeza, pero la tristeza no siempre se ve reflejada de la misma manera. Incluso muy pocas veces, estando tristes, lloramos. Podemos llorar por otras razones, o incluso cuando estamos tristes no tenemos la capacidad de llorar porque algo pasa dentro de nuestro cuerpo, porque expresamos la tristeza de maneras diferentes. Pero en esta ocasión la tristeza se ve reflejada porque simplemente ya estamos como pensando y adaptando nuestro pensamiento, o creyendo o tratando de aceptar la situación. No me voy a adelantar, pero aceptar la situación, pero ya la aceptamos con esa nostalgia que nos está invadiendo. Sí, amiga. Y yo pienso que el tema con la tristeza es que, en primer lugar, es una emoción que socialmente no sabemos cómo gestionarlas. Porque, claro, muchas veces es como, primero, yo solita pues prefiero aislarme, ir a llorar encerradita, como que no me vean que estoy triste, como que las personas no se enteren, porque entonces se van a preocupar o se van a angustiar por mí. Y por otra parte es, cuando vemos a alguien triste, tampoco sabemos cómo acompañar. De eso hablamos tal vez por allá en otro episodio, en otro momento, pero para redondear, pues creo que justamente la tristeza en muchas ocasiones puede que esté habitando en nosotros, pero no la permitimos salir con mucha facilidad. Y tú lo decías muy bien, cuando ya nos damos este espacio para estar tristes, pues normalmente, como lo decíamos ahorita, no pasa en todos los casos, pero normalmente nos lleva ya al paso que es la aceptación. Porque finalmente tú no puedes aceptar algo si no te has permitido sentir lo que necesitas sentir. Entonces, si tienes que sentir ira, enojo, culpa, yo qué sé, nostalgia, tristeza, pues hay que permitirse habitar en eso, porque si no lo haces, pues va a ser difícil que llegues a este punto de decir, ya puedo continuar viviendo aún con la ausencia de esta persona. Entonces, justamente, sí es como un poco más determinante o más necesario tal vez transitar las emociones antes de la aceptación. Tal vez ese sí sea como un paso que va llegando hacia el final. Entonces, la aceptación justamente es como ese ajuste interno a esa nueva realidad, a estar sin esa persona a nuestro lado. Es empezar a integrar esa pérdida, es entender lo que decía ahorita, que el amor sigue, que el amor continúa, que sigue estando ahí, pero que ya de formas diferentes, que tal vez ya no con los abrazos que nos dábamos, tal vez ya no con las salidas a tomarnos un café, pero el amor continúa habitando en mí. Entonces, esa aceptación es entender también la ambigüedad entre lo que les decía al principio de sentir a veces que la vida nos pesa porque esta pérdida está siendo difícil de llevar, y sentir que tengo que continuar viviendo y que mi vida sigue adelante y que tengo que meterle la ficha también a mis cosas personales, porque mi vida también va a tener un fin en algún momento, y si no le dedico tiempo a lo mío ahora, pues entonces me estoy olvidando de mí, y seguramente esa persona no quisiera eso. Entonces, la aceptación es justamente eso, aceptar esa ambigüedad, que habrá días buenos en los que me sienta capaz de continuar, y habrá días en los que tal vez no sea tan sencillo seguir adelante, pero cuando yo me reconcilio con eso,
pues me doy justamente el espacio de sentirlo y de seguir. Entonces, sabemos que este tema del duelo es un tema complejo, que es además muy amplio y que si nos fuéramos a profundizar en muchas otras cosas, seguro que pues aquí nos quedaríamos muchas horas hablando. Pero creo que de forma puntual esto permite al menos entender qué es lo que se vive cuando vivimos un duelo. Y creo que para nuestra reflejada, evidentemente esto no es terapia y pues no podemos tampoco como ayudarte a transitar todo lo que estás viviendo, pero para nuestra mente sí a veces es muy importante entender, como tener claridad de qué es lo que nos está pasando. Entonces, invitarte a que con lo que estás sintiendo ahora intentes ponerle un nombre, que intentes ubicarlo si logras identificarlo en alguna de estas etapas, porque a nuestra cabecita le gusta tener como respuestas. Entonces, cuando internamente nuestro mundo está revolcadito y no encontramos una respuesta a lo que nos está pasando, pues eso nos altera mucho más. Mientras que si logramos decirle a nuestra mente como, tranquila, esto que estamos sintiendo es normal, hace parte del proceso del duelo, pues no es que el dolor se vaya a ir, pero al menos encuentras algo de alivio. Y pues también si necesitas algo más puedes escribirnos, no olvides buscar apoyo si lo necesitas de tus redes de apoyo o incluso de profesionales en el caso de que lo consideres necesario. Además de que te has cuestionado mucho, porque has pasado varias fechas que son muy difíciles en estas situaciones, Navidad, domingos, y entiendo lo que hablas. Yo personalmente entiendo lo que hablas de domingos, porque domingos son domingos en familia, domingos de perecita en casa con esa persona que quiero, o domingos de visitar a los abuelos, o de visitar a los papás, o de almuerzo, no sé. Los domingos son de estar con esa persona, y si tú los nombras, seguramente es porque para ti también eran importantes. Entonces, tratar de dejar de cuestionarte tanto el seguir tu vida, porque al fin y al cabo debes hacerlo, porque no quiero sonar muy cortante, pero aquí estás tú, recordando a esa personita que ya no está. O sea, tú no has dejado de pensar en ella, no. Y el hecho de que pase un día y no la recuerdes no quiere decir que la hayas olvidado, tu corazoncito no la olvida, simplemente que hay momentos en los que tu mente y que tu cuerpo asimilan que deben seguir, y lo hacen porque supongo que tienes responsabilidades, que tienes una casita, que tienes que seguir respondiendo por ti, y si tienes otras personas alrededor también responder por ellas, ¿cierto? Entonces, sentir todas esas emociones con mucho amor, desde las cosas que hiciste bien, y si hay cosas que no hiciste bien, pues pedir perdón al universo, pedir perdón a Dios, pedirle perdón a esa personita que ya no está, pero tratar de sentir con mucho amor todos estos sentimientos, valga la redundancia, y honrar a esa persona con amor, recordarla también con el mismo amor que en algún momento se tuvieron. Sí, amiga, yo creo que hay cositas que pueden ayudarte que tal vez en este momento pues nosotras no podamos brindarte porque desconocemos igual muchas cosas del contexto del duelo que estás viviendo. Pero los rituales, por ejemplo, de cierre pueden ayudarte un poco a transitar esto, y ya es cuestión de tus creencias, de tus ideologías en lo que pienses o lo que sea importante para ti, que los vivas. Pero digamos que alguna forma que podría ayudarte es soltar las cositas que tengas todavía de esta persona, hacer algún ritual de despedida de la manera que tú necesites vivirlo, ya sea escribiendo, ya sea honrándolo con algunas canciones, de la forma en la que tú sientas que necesites vivirlo y que sea sano también para ti. Muchos duelos en muchas ocasiones se quedan ahí guardaditos porque nos cuesta desprendernos de las cosas físicas que nos recuerdan a esa persona. Y está bien que de principio
conservemos algunas cosas, pero sí hay que ir haciéndole cierre y a veces pasar al transformar nuestros espacios físicos puede ayudar un poco. Como te decía, desconocemos muchas cosas del contexto, pero si de pronto vivías con esta persona o si es una persona de quien guardes aún algunas pertenencias, que puedas hacer algún proceso de cierre con esto. Puede ser guardarlos en algún lugar, que no estén de pronto ahí completamente a la vista, de pronto también de alguna manera, pues dependiendo como lo consideres tú, regalar o donar algunas de esas cosas también puede ser una forma de honrarlo. No quiere decir que tengas que deshacerte de todo, porque está bien que conservemos alguna fotografía, que le hagamos un altarcito a esta persona también puede ayudar, pero a veces yo he escuchado en terapia que ante la pérdida de seres que convivían con nosotros, intentamos conservar todo intacto, su closet, su ropa, todas las pertenencias de esta persona, y eso a veces no permite el cierre, no permite llegar a este punto de aceptación. Entonces, perdón, pero generalmente este tipo de situaciones se presentan antes de que llegue, no sé, antes de que transitemos esa etapa de negación, ¿cierto? Incluso la etapa también de aceptación, que sería como la final, en donde estamos aceptando que la personita ya no está, que ya no está ocupando un espacio y un lugar pues en esta tierra. Entonces puede ser más sencillo no seguir conservando esas cosas. Lo que pasa es que en muchas ocasiones satanizamos el no tener las cosas porque nos vamos a deshacer de ellas, por lo tanto nos vamos a deshacer de esa persona, y así no funciona, porque lo estamos recordando desde el amor, ¿cierto? Porque estamos recordando, por ejemplo, a la persona con su camisa rosada, como me sucede a mí, y no recordándolo con la camisa blanca que sigue ocupando el mismo espacio. ¿Sí? Entonces, a veces ese tipo de cosas físicas, materiales que tenemos en casa, lo único que nos causa a nosotros es mucho más dolor, porque no nos permite avanzar, ni transitar, ni llevar a cabo las etapas que se deberían llevar en este proceso de duelo. Así es. Entonces, nada, para nuestra reflejada, te enviamos un abrazo enorme, con todo el amor del mundo, porque sabemos que no es fácil vivir esto, sabemos que transitar el dolor pues es bastante complejo, que si necesitas algo nos escribas, tienes nuestro contacto, si necesitas apoyo profesional también es importante que lo busques, que no transites esto solita, háblalo, exprésalo, no está mal, y finalmente no hay un tiempo para vivir el duelo. Todas las personas lo viven en tiempos distintos y está bien. Para algunos puede ser un poco más sencillo transitarlo en unos meses o en un par de años, y para otros un duelo puede durar muchísimo tiempo más. Entonces no te culpes, no te juzgues, encuentra maneras de retomar tu vida, de continuar, de empezar anclarte aquí, así es. Y pues lo que necesites, estamos también a tu disposición. Antes de finalizar y de despedirnos, pues el abrazo grande también de mi parte, y hay algo que me quedó sonando y no quiero devolverme mucho, pero ella habla de que no quiere dar detalles, de que no quiere ir mucho al grano, pero yo pienso que en esta situación particularmente deberías intentar hacerlo un poquito más, ver esos detalles, hablar, no sé, de manera general, después irte a lo particular para que puedas abarcarlo y llevarlo de una manera en la que te permita no soltar, sino aceptar con mayor facilidad esta situación por la que estás pasando, porque no sabemos cuánto va a durar tu proceso de duelo, no sabemos en qué etapa vas, en qué proceso estés viviendo en este momento, más allá de lo que tú nos estás diciendo. No conocemos tus detalles, no conocemos las características, cómo y con quién vives, que también me parece sumamente importante, porque una cosa es que tú estés solita, como tú lo decías, es otra cosa que tú tengas la compañía de alguien. ¿Y qué tipo de compañía tienes? Pues porque más allá de yo estoy contigo, es
qué es lo que tú me brindas a mí en este momento que es difícil para mí y si también es difícil para ti o no lo es. Entonces, que trates de abrirte un poquito más con la persona que tú te sientas segura, con la persona que tú te sientas tranquila en poder comunicarlo sin sentirte juzgada y sentir que esa persona también recibe lo que tú estás viviendo con mucho amor, te va a ayudar a transitar con mayor facilidad todo lo que tú estás sintiendo. Así es, y para todas las personas que nos estén viendo o escuchando y estén transitando un duelo, sé que es cliché, pero no están solos. Busquen apoyo, siempre habrá una persona dispuesta a escuchar. A veces sé que las redes de apoyo pueden no ser suficientes, entonces busquen ayuda profesional también, porque de verdad que sí marca la diferencia hablarlo y saber qué hacer con eso, porque en realidad nadie nos enseña cómo tenemos que transitar un duelo. Entonces, un abrazo grande para todos. Muchas gracias de nuevo por estar aquí, por escuchar, por ver, por acompañarnos, por seguir haciendo presencia en este nuevo año con nosotras y les traeremos seguramente muchas más historias. Muchas gracias. Muchas gracias por estar, por continuar, por permanecer. Por favor, no olviden suscribirse, compartir, darle like, comentar lo que consideren pertinente e importante desde el amor y desde el respeto. Y recuerden que aquí estamos y aquí estaremos. Gracias. Chao. Y hasta acá llegamos por hoy. Gracias por escucharnos y confiarnos sus historias. Lo que decimos acá no reemplaza una terapia. Si te sentiste identificado o tocó alguna fibra, buscar ayuda profesional puede ser un regalo enorme para ti. Esto fue El Reflejo de tu Alma, donde tu historia puede sanar a otros y también a ti.